por favor, en Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Mateo 11, versículos 20 al 24. Ahí va a estar el párrafo en estudio del día de hoy. Esperamos que el Señor nos guíe también para poder entender mejor su palabra y aplicar igualmente. Una de las cosas interesantes del párrafo es que el Señor Jesucristo también tiene el mensaje muy similar al mensaje de Juan el Bautista. No solo al principio, cuando él dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, sino también aquí es muy similar en cuanto a que si no existe arrepentimiento tiene que haber necesariamente juicio. Eso es lo que va a decir del versículo 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hay algunas observaciones ahí que podemos hacer en términos gramaticales que nos ayudan a la comprensión del texto. Por ejemplo, hay dos conclusiones y aplicaciones. Versículo 22, por tanto os digo. Y versículo 24, por tanto os digo. Y las frases son muy similares, que en el día del juicio, que en el día del juicio. De tal manera que en términos gramaticales lo que hace aquí Mateo, el autor humano obviamente de la carta, inspirado por el Espíritu Santo, no obstante, es mostrar cómo el Señor Jesucristo aplica el mensaje y está haciendo al mismo tiempo una advertencia solemne. En el primer versículo hace la advertencia y posteriormente la reitera. Y toma como referencia 3 ciudades que estaban alrededor del mar de Galilea, en el norte de Israel, y donde el Señor Jesucristo hizo gran parte de su ministerio terrenal. Recuerden que 2 sectores notables geográficamente en Israel son en los cuales el Señor Jesucristo hizo su ministerio. En el norte, Galilea, el sector aledaño al mar de Galilea, y en el sur, en Jerusalén. Pero Jerusalén fue mucho menos, la mayor parte de su ministerio lo hizo en el norte, donde venían la mayor parte de sus discípulos también. De tal manera que, en este caso, él menciona 3 ciudades del norte de Israel, Corazín, Betsaida y Capernaum, para poder mostrar una cosa que es muy importante y que tiene relación con el hecho de que donde hay más luz hay más responsabilidad, donde es más evidente la manifestación del poder de Dios, en este caso milagroso, el poder del Señor Jesucristo, hay entonces también más responsabilidad respecto a las personas que lo reciben. Y entonces él va a apuntar a estas 3 ciudades como referencia, como un ejemplo para poner en evidencia que el problema del hombre, como ya lo había planteado en los versículos 16 al 19, es su incredulidad. Ese es el grave problema del ser humano, es su incredulidad, su soberbia, su orgullo que no lo deja creer, no lo deja arrepentirse, llegar realmente al conocimiento de la verdad y darse cuenta de su condición, en consecuencia llegar a un cambio de mente. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento, que se utiliza 2 veces, versículo 20, porque no se habían arrepentido, versículo 21, se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y esta palabra es un cambio de mente, metanoeo, es una transformación en la visión, en la perspectiva de la persona respecto del pecado y respecto de Dios. La mayor parte de la gente anda por su propio rumbo, por su propio camino, establece sus propios parámetros de vida, sus propios valores, y entonces en función de ello anda en la vida, camina en la vida, pero necesita un cambio sustancial porque va por camino equivocado. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hace, un llamado, a una advertencia, al mismo tiempo hay una acusación, hay un lamento y hay finalmente una determinación de juicio.
Así termina el versículo 24 digo, así termina el versículo 24. De tal manera que lo que tenemos en el día de hoy es precisamente la incredulidad del hombre frente al llamado que hace Dios para proceder al arrepentimiento. La mayor parte de la gente no se arrepiente. Son pocos los que llegan a una genuina conversión en este sentido, al arrepentirse, reconocer su condición y llegar a los pies del Señor Jesucristo. Vamos a ver varias cosas aquí y yo quisiera que pudiéramos estar atentos porque necesitamos también que esto sea algo que sea una aplicación para nosotros. Cuando vayamos desarrollando el texto nos vamos a dar cuenta que probablemente también tiene un mensaje para quienes somos creyentes y un mensaje para quienes aún no han llegado al conocimiento de la verdad. Vamos a comenzar, versículo 20. Ahí está la esencia, desde ahí se manifiesta el resto, la explicación más específica. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Empezó a reconvenir. Dice la palabra, el verbo reconvenir, es un verbo muy fuerte porque expresa indignación o reproche justificable. Un reproche que tenía evidencia, tenía razones, era justificable. ¿Por qué razón? Y el Señor dice allí, en los cuales, o Mateo escribe, en los cuales había hecho muchos de sus milagros. Y ahí está la razón por la cual reconviene tan duramente a esta gente. Porque no era gente ignorante, no era gente que no tenía idea de quién era el Señor Jesucristo. No era gente en la cual no había visto el poder de Dios manifestado en la persona de Jesús, sino que todo lo contrario. De hecho, la mayor parte de los milagros los hizo en esa zona el Señor Jesucristo. Lo hizo en estas tres ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum. Capernaum, de hecho, era el cuartel general, por decirlo así, del Señor, porque desde allí Él salía a hacer el trabajo de enseñanza, de predicar el Evangelio y de sanar, como nosotros sabemos, según el capítulo 9, versículo 36, que era parte de su ministerio. Se podía traducir o resumir en esas tres cosas. Él predicaba el Evangelio, Él enseñaba y al mismo tiempo sanaba. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades. Lo primero que vamos a ver es la evidencia, los muchos milagros, eso es lo que dice allí. A las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Entendemos, por supuesto, que la reconvención que el Señor Jesucristo hace no era a los edificios, a las casas, a las calles de las ciudades, sino a los habitantes de la ciudad. Es una forma de expresión nada más. Cuando dice empezó a reconvenir a las ciudades, obviamente estaba refiriéndose a las personas, porque los seres humanos solamente tienen la posibilidad de arrepentimiento. Los demás no tienen, son amorales, ¿verdad? Los edificios no tienen nada que ver con eso, entonces es las personas a las cuales se está refiriendo. Reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, y por eso decíamos al principio que donde hay más luz, hay más responsabilidad. Muchos de sus milagros. Los milagros eran la evidencia objetiva, visible, ¿de qué cosa? Recordemos lo que hemos venido tratando del principio del Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que manifestaban los milagros? Que Jesús era el Mesías, que Jesús era el que había sido prometido, que venía a libertar a los cautivos, ¿verdad? Que era el Salvador. Por tanto, lo que el Señor Jesucristo dejaba en evidencia delante de ellos a través de los milagros es que eran las cartas credenciales con las cuales se presentaba como el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. De hecho, el profeta Isaías dice que los milagros eran parte del reconocimiento por el cual, o la evidencia por la cual se podía reconocer al Mesías cuando llegara, cuando viniera. Por tanto, el Señor Jesucristo había hecho muchos milagros, entre ellos mostrando de esa manera que era el Mesías. ¿Esto qué implica entonces? Que los habitantes de estas ciudades fueron privilegiados porque percibieron más luz y por consiguiente eran mucho más responsables delante de Dios. Y aquí necesitamos parar un poquito para aplicar en el día de hoy. Esa era la generación del tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tomar eso y aplicarlo a lo que pasa en el día de hoy. ¿No es similar esto?
Miren, cuánta gente en nuestro contexto, en nuestro país, de hecho la 9ª región de la Araucanía en Chile, es la región más evangelizada, en su tiempo fue una de las regiones más evangelizadas de Sudamérica, y es la más evangelizada de Chile. Y nosotros podríamos esperar que esta región manifestase entonces los frutos de personas que realmente se convirtieron al Señor. Pero ¿qué ha ocurrido? La realidad práctica, ¿qué está diciendo? Que muchos han rechazado la luz. La mayoría han rechazado la luz. Eso significa que no tienen excusa. ¿Por qué no tienen excusa? Porque han sido expuestos a la Escritura. Han sido expuestos al Evangelio, han sido expuestos a la verdad. Entonces esas personas rechazan conscientemente la luz que han recibido. Ese es el grave problema. Esto, el Señor Jesucristo está trayendo a colación algo bien interesante, porque tiene que ver con el corazón del hombre. Y el cristianismo, en esencia, de eso se trata, del corazón del hombre, de la dureza del corazón del hombre, de la soberbia del hombre que cree que no necesita a Jesús. Muchos reconocen que necesitan un sistema religioso, pero no a Jesús. Pero la verdad es que la palabra de Dios no habla de un sistema religioso ni ceremonialista, sino de una persona, la persona del Hijo de Dios. Por tanto, eso es lo primero que nosotros tenemos ahí, que la evidencia, eran los muchos milagros que mostraban que Jesús era el Mesías. Entonces las personas deberían en ese tiempo, como eran judíos y reconocían el Antiguo Testamento, tendrían que haberse arrepentido. Pero lo que pasó no fue precisamente eso. Y por eso el Señor dice, o Mateo dice, ¿cierto?, lo que Jesús hizo. Los empezó a reconvenir, dice, porque había hecho muchos milagros en esas ciudades, porque no se habían arrepentido. No se habían arrepentido. Ese es el llamado imperativo de la Escritura de principio a fin. El arrepentimiento no es un tema que se trate mucho en las iglesias. Muchas veces se piensa, no, pero si estamos hablando con gente arrepentida, seguro, ¿de verdad es así? La mayor parte de los sermones que se dan o las enseñanzas que se transmiten y que tienen que ver con el arrepentimiento no se aplican muchas veces a la iglesia, cuando en realidad allí debe empezar. ¿Quién ha recibido más luz que nadie? La gente de la iglesia. ¿Quiénes son expuestos todo el tiempo a las Escrituras? Las personas de la iglesia. Entonces, por eso necesitamos tener mucho cuidado de repente cuando pensamos que algunos temas no tienen que ver con nosotros, porque sí tienen que ver con nosotros. ¿Tienen que ver con el incrédulo? Sí, pero también tienen que ver con nosotros. Más luz, más responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que traducirse ¿en qué cosa? En arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo el final del versículo 20. No se arrepintieron. Ese es lo que dice Mateo. Alguien dijo, la falta de respuesta a la voz de Dios es la característica de esta generación y será su ruina finalmente. La falta de respuesta a la voz de Dios. ¿Cómo reaccionamos a la voz de Dios? Yo decía el otro día cuando predicábamos en la noche sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios, lo que nosotros leemos aquí, no es solo tinta. No es solo una hoja, ¿cierto? Sino que lo que estamos leyendo en realidad y lo que estamos siendo expuestos es a la misma voz del Omnipotente. Eso es lo que dice el mismo Señor. Y entonces ante la voz del Omnipotente debiese haber una reacción en nosotros. Si más luz tenemos, es decir, a más enseñanza hemos sido expuestos, más responsables entonces somos. Esa es la primera conclusión que se brota del primer versículo. Pero entonces el Señor hace una segunda cosa. Primero la evidencia, ¿cierto? Los muchos milagros. Ahora la acusación. Versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Estas eran las dos ciudades que estaban, como dije, alrededor del mar de Galilea. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Aquí viene la acusación. No se arrepintieron. A pesar de todo, no se arrepintieron. Esta es la forma en que los habitantes de estas ciudades respondieron ante la luz a la que fueron expuestos. La incredulidad que mostraron al rechazar
no creer en Jesús como el Mesías a pesar de la evidencia, este rechazo consciente les hace merecedores de una mayor condenación. Eso es lo que el Señor Jesucristo está mostrando acá. Porque no atendieron ni a la enseñanza ni a las obras a las que fueron expuestas. Alguien podría decir, bueno, pero la enseñanza quizás no calza conmigo. Y hay tantos maestros aquí en Israel que es uno más de los maestros. Pero cuando vieron la evidencia a través de los milagros, tendrían que haber mostrado una actitud distinta, porque allí se veía el poder de Dios en una forma nítida, clara, palpable. De hecho, ellos fueron también beneficiarios de esos milagros. Y sabían que nadie podía hacer eso. De tal forma que tendrían que haber creído en el Señor Jesucristo como el Mesías. Tendrían que haber creído en Jesús como el Mesías. Veamos por favor Juan capítulo 3 versículo 36, porque estas personas precisamente hicieron esto. Juan capítulo 3 versículo 36. Aquí está dicho positivamente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, esto es lo que estaba haciendo esta generación, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está la condenación. La ira de Dios está sobre él. Fíjense, no dice estará, sino que dice está en tiempo presente. Esa es una de las cosas que la mayoría de las personas a veces parece no entender. Es que la ira de Dios está sobre cada persona que no se ha arrepentido. Es decir, no es algo futuro necesariamente. Por supuesto, el contexto después va a hablar sobre el futuro cuando viene el día del juicio, pero ya esa persona está bajo condenación en este momento, si no se ha arrepentido. Eso es lo que está expresando la palabra de Dios. Capítulo 3 de Juan, otra vez, pero ahora versículo 19 en adelante. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Según el mismo contexto de Juan, Jesucristo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y lo que nosotros estamos viendo hoy en nuestra sociedad, en nuestra generación, es exactamente lo mismo. La gente ama más las tinieblas. Fíjense que no es una cuestión de cerebro, de conocimiento, de intelecto. No es porque la gente sea tonta desde el punto de vista intelectual, sino porque amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el problema del ser humano natural. Ama el pecado. Lo ama con todas sus fuerzas y por eso es que no quiere desprenderse de eso. Y justamente el arrepentimiento significa eso. En estos días estábamos escuchando lo que está pasando en nuestro país. Es increíble la ceguera que uno puede apreciar. Cómo el país se está yendo a pique en muchas cosas, pero están prometiendo matrimonio homosexual, como si esa fuera la solución al país. Esa es ceguera, eso es no ver la realidad. Aunque la evidencia está presente, más de 1.300 médicos en Chile fueron a mostrar la evidencia y que ellos no se iban a manchar las manos con sangre por el proyecto de aborto, dando la evidencia científica, no es una cuestión religiosa, porque siempre salen ahí con el asunto religioso. Que llegaron los fanáticos religiosos a decir algo en contra del aborto. No, eran médicos profesionales que trabajan todo el tiempo allí. ¿Y qué dijeron ellos? Que obviamente el ser humano es un ser humano desde el momento de la concepción. Lo que sabemos y que por lógica cada uno puede saber, pero ellos dieron argumentos más científicos. ¿Y qué le importa a la clase política eso? No le importa. La evidencia, el argumento no le importa. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Ese es el problema. Entonces, la generación de ese tiempo del Señor Jesucristo no es diferente a la de hoy.
La acusación que el Señor Jesucristo hace sobre esa generación en ese momento, que por supuesto fueron testigos presenciales de la presencia del mismo Hijo de Dios y del poder del Hijo de Dios y de la enseñanza del Hijo de Dios, y sin embargo se rehusaron a creer, no se arrepintieron, dice. Es exactamente lo mismo que está pasando en el día de hoy. Exactamente lo mismo. ¿Y cuántas personas dentro de las iglesias habrán que están en la iglesia, pero como dijo alguien, no están en Cristo? ¿Y necesitan qué cosa? Necesitan también arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde, porque los versículos 20 al 24 están impregnados de juicio, si ustedes se fijan. No es una cuestión simple. No es algo sencillo, no estamos tratando de que la gente se asuste, estamos diciendo lo que Jesucristo dijo. Simplemente. No se arrepintieron. Ahora, el Señor Jesucristo se lamenta. Este es un lamento. La palabra hay dos ayes allí, ¿verdad? Versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Esta cláusula ay, puede significar advertencia solemne o lamentación. Advertencia solemne o lamentación. Y en este caso, dice un teólogo de apellido Carson, en este caso están las dos incluidas. Es decir, es una advertencia solemne al mismo tiempo que una lamentación. Lo segundo, aquí en el caso, ¿cierto?, la lamentación está más presente, más evidente, porque complementa lo primero, que era la advertencia. Es decir, aquí el énfasis está en la lamentación por no haber atendido a la advertencia. Advertencia y lamentación. Jesucristo dice, en otras palabras, como si se tomara la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo no pueden? No se arrepienten. Teniendo tanta luz, habiendo visto con sus propios ojos, y no se arrepienten. Entonces el problema del ser humano es la falta de arrepentimiento genuino. Ahora la comparación en contraste que hace muy, muy buena, porque compara con dos ciudades que no eran de Israel. Versículo 21. Porque si en Tiro y en Sidón, esas son las dos ciudades, eran ciudades de Fenicia, de la costa del mar Mediterráneo, pero al norte de Israel, estaba fuera del territorio de Israel. Y esta es la comparación. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Miren lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Esta es una ofensa para los judíos. ¿Por qué? Porque está diciendo, si esta misma situación o estos mismos milagros, estas mismas evidencias de mi poder se hubiesen hecho en estas ciudades paganas, ellos se hubiesen arrepentido y ustedes no se arrepienten. Entonces, es muy fuerte la comparación. Estas dos ciudades fenicias, como dije, paganas, su condición moral, según Isaías 23 y Ezequiel 26 al 28, no vamos a leer porque son varios capítulos, pero según estos textos del Antiguo Testamento, de estos profetas, la condición moral y espiritual era sumamente deplorable de estas ciudades, de Tiro y Sidón. Se caracterizaban por la codicia, el orgullo y la crueldad. Codicia, orgullo y crueldad. Ellos vendían, inclusive como mercaderes, vendían a israelitas como esclavos. De tal manera que su condición espiritual y moral era terrible, socialmente también. Eran ciudades completamente paganas, no tenían ningún conocimiento del Dios verdadero. Pero ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Si ellos hubiesen sido testigos presenciales de estos milagros como ustedes lo son, ellos se hubiesen arrepentido. ¿Entienden cómo enfatiza la dureza del corazón de esa persona en Israel? Los paganos se hubiesen arrepentido y ustedes no se arrepienten. Por eso es un lamento de parte del Señor Jesucristo. Si hubieran sido testigos de los milagros que Jesús hizo, Betsaida y Corazín se hubiesen arrepentido con verdadero arrepentimiento, porque añade algo que ocurría cuando una persona estaba muy triste, cuando estaba angustiada por su pecado, por su dolor. Cuando las personas estaban de luto ocurría esto, y cuando se arrepentían, cuando se lamentaban por su pecado. ¿Qué es lo que hicieron?
se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Estos dos elementos, el silicio era un paño de color negro, áspero, como las pilleras le llaman, ¿cierto? Muy áspero, y se lo colocaban, entonces, digamos, pegado a la piel, porque eso le rozaba. En el fondo ellos como que se castigaban a sí mismos por causa de experimentar ese sentimiento profundo de haber fallado. O sea, lo que está diciendo es que iba a haber, en esas ciudades hubiese habido un arrepentimiento genuino, verdadero. Y ustedes siguen con la dureza de su corazón. Es una acusación fuerte, ¿se fijan? Ahora, aquí es donde se ve en la otra parte, porque mucha gente dice, bueno, pero si el Señor Jesucristo era puro amor, el Señor Jesucristo era puro amor y juicio también. Porque aquí se ve la otra parte. Él extendió su mano poderosa para hacer milagros, manifestó su bondad, su misericordia, su amor hacia las personas, pero recibió el rechazo de ellos. Y entonces esto trajo como consecuencia esta seria advertencia. La evidencia, la acusación, el lamento, estaban allí presentes en las palabras del Señor Jesucristo. Esta afirmación de que se hubieran arrepentido recalca algo bien interesante en la persona de Jesús. ¿Qué cosa? Su omnisciencia. Él sabía lo que hubiese pasado en otras personas, cómo hubiesen reaccionado ante los milagros. Él conocía el corazón de las personas perfectamente. Esto recalca la divinidad de Jesús, que conoce perfectamente lo que había pasado, es decir, la respuesta que los habitantes fenicios habrían tenido al ser expuestos a los milagros. Esto ocurrió una vez en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la historia de Jonás? ¿Dónde fue a predicar? No a Israel. ¿Dónde lo envió el Señor? No de buena gana fue, ¿cierto? Pero finalmente el Señor lo envió allí, a Nínive. Una ciudad también de personas que se caracterizaban por su crueldad y maldad. Pero ¿qué pasó? ¿Se arrepintieron? ¿Se arrepintieron? Hubo un cambio genuino en sus corazones. Ellos efectivamente recibieron la palabra y reaccionaron ante la voz del Todopoderoso. Entonces Jesús dice, estas personas, estos paganos, estas personas orgullosas, soberbias, estas personas llenas de maldad, se hubiesen arrepentido. Pero ustedes se mantienen en su incredulidad. Considerando que en el párrafo se enfatiza el juicio, como hemos dicho anteriormente, diríamos que el juez conoce el futuro y la reacción de la gente ante determinadas circunstancias. Pero el Señor vino a Israel, por eso es que Israel tenía privilegios mayores en ese sentido, porque la revelación de la palabra de Dios vino a Israel, porque el Hijo de Dios vino a Israel. Y entonces por eso su rechazo es mucho más fuerte todavía, mucho más duro. Por tanto, el pecado de incredulidad de los judíos de esa generación era mucho más evidente. De ahí el lamento de Jesús. Estas personas no tenían justificación alguna. Fueron testigos presenciales de las palabras y las obras de Jesús, además de beneficiarios de las mismas. Pero persistían en su incredulidad de tal manera que solo podían esperar el juicio sobre ellos. Y eso es lo que es la primera conclusión que hace el Señor en el versículo siguiente, versículo 22. Por tanto, en consecuencia, eso es lo que significa, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ahí llega el cuarto concepto, el juicio. Evidencia, advertencia, ¿cierto? Estaba también el lamento, la acusación, el lamento, y ahora viene el juicio. Esto es lo que va a pasar. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y aquí hay un elemento interesante. ¿Cuál es el elemento interesante que aparece aquí? Que está diciendo que el juicio de condenación no será el mismo para todos. Así como la salvación no será la misma para todos. Ahora, dice que
el juicio para Betsaida y Corazín, estas ciudades de alrededor del mar de Galilea que habían sido expuestas a los milagros del Señor Jesucristo, a la enseñanza del Señor Jesucristo, por haber rechazado categóricamente al Señor a pesar de la evidencia, el juicio para ellos será mucho más duro que para Tiro y Sidón. No significa que Tiro y Sidón los habitantes se iban a salvar. Simplemente está diciendo que el juicio va a ser más tolerable, comillas, para Tiro y Sidón que para las otras ciudades. ¿Qué podríamos sacar como conclusión? Que obviamente las personas que son menos expuestas a las Escrituras, que tienen menos exposición a la palabra de Dios, esas personas, el juicio, la condenación sobre ellos va a ser un poco más tolerable que la de aquellos que fueron una y otra vez expuestos a la Escritura y nunca se arrepintieron. Eso es la primera conclusión. Es evidente que los grados de incredulidad son distintos y dependen de la luz que han recibido las personas. El que más luz tuvo, más responsable es, y su incredulidad mucho más condenable, por tanto. Por el contrario, el juicio de condenación para aquellos que fueron menos expuestos a las evidencias reveladas por Dios es más tolerable. No se puede negar el hecho de que en el infierno también habrán grados de castigos. ¿Qué pasa en el día de hoy? Hoy, en nuestra nación y la generación actual, de la cual somos parte también, ¿verdad? Muchos han escuchado la verdad, visto la gracia de Dios, la transformación de personas, aunque no se han visto quizás milagros extraordinarios como los que el Señor Jesucristo hizo, porque tenían otro propósito los milagros en ese tiempo. Sin embargo, sí se han visto el milagro más grande, por ejemplo, los cambios que Dios ha hecho en las personas. Y ese milagro es mucho más grande que cualquier otro, porque ese permanece para siempre, porque ese perdura, es un cambio más complejo porque es el cambio del espíritu, del alma de la persona. La persona cambia no porque haga esfuerzos por cambiar, sino porque el Espíritu de Dios al venir a él, al llevarlo al arrepentimiento, produce una transformación. No obrada por convicción humana, ni porque las personas son más sabias las que le enseñaron o le dijeron algo, sino por la obra suficiente del Espíritu Santo en ellos. ¿Cuántas personas han sido expuestas a esta verdad y a la transformación de estas personas? Aún sus propias familias, pero persisten en la incredulidad. Ellos, dice Jesús ahí, recibirán mayor condenación. Y esto es lo que pasa enseguida a decir respecto de Capernaum. Primero menciona dos ciudades que no tenían tanta importancia en el contexto de Israel, pero sí que estaban alrededor del mar de Galilea, como dije, pero ahora apunta al centro, a Capernaum. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Miren, aquí apunta a algo mucho más fuerte porque tiene que ver con la ciudad en la cual el Señor Jesucristo habitó. Hizo el centro de su ministerio ahí en Capernaum. La mayor parte de los milagros que registran los evangelios fueron en Capernaum. Por tanto, estas personas fueron más privilegiadas que otros, mucho más privilegiadas que otros. Alguien dice lo siguiente, si los turcos y los tártaros, para mencionar los pueblos paganos, han de ser condenados, los cristianos depravados deben ser doblemente condenados. Es fuerte. Si los turcos y los tártaros han de ser condenados, los cristianos depravados deben ser doblemente condenados. Si hay cristianos entre comillas, ¿verdad? Porque obviamente un cristiano no puede ser depravado, porque sería una negación. Estas ciudades no atacaron a Jesucristo, dice otra persona. Y es muy, lleva a la reflexión esto, porque ellos no se opusieron tajantemente a Jesús. No lo persiguieron. No lo llevaron a la cruz. Fue en Jerusalén que lo llevaron a la cruz. No arriba, en el norte, donde el Señor está hablando sobre estas ciudades. Dice,
William Barclay, estas ciudades no atacaron a Jesucristo, ellos no lo echaron de sus puertas, ellos no buscaban crucificarlo, ellos simplemente lo ignoraron. Y a veces nosotros pensamos que el otro pecado es más grave, la persecución. No, ellos simplemente lo ignoraron. La negligencia puede matar tanto como la persecución. Es decir, el ignorar la palabra de Dios una y otra vez y el rechazar al Hijo de Dios una y otra vez, no tomarlo en cuenta, que eso pase nomás, escuchar y que pase, eso es mucho más peligroso. Porque somos conscientes de que lo que el Señor está diciendo en su palabra es algo importante, sin embargo, lo dejamos pasar como nada. Por eso es que es importante reaccionar a la palabra de Dios. ¿Cuál es el pecado de Capernaum, digamos, lo que aquí se presenta? Dice, tú que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y recuerda un texto de Isaías capítulo 14, versículo 15, donde dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Esa es la soberbia. Esa es la soberbia. Capernaum fue la ciudad donde más milagros hizo Jesús, por tanto, una de las ciudades más bendecidas por el ministerio del Señor Jesucristo. Sin embargo, su incredulidad permaneció debido a su soberbia. Algunos comentaristas dicen que esta era una ciudad próspera con un alto nivel de bienestar. Era una ciudad próspera con un alto nivel de bienestar. Es decir, había surgido económicamente, no tenían mayores problemas, ¿verdad?, desde el punto de vista económico, y se volvieron más soberbios todavía. ¿Alguien recuerda, hace un tiempo yo di una serie de predicaciones sobre el pecado de Sodoma, ¿recuerdan? ¿Cuál fue el primer pecado, el pecado más evidente de Sodoma? Siempre se habla de la homosexualidad, pero es el último que aparece en la lista. La soberbia. La soberbia. La soberbia es el pecado más condenable. La soberbia es levantarse a sí mismo y pensar que soy suficiente. Si ustedes preguntan a la gente, la mayor parte de la gente dice que él se las puede y que él puede resolver sus problemas y que es capaz. Esa es soberbia. Esa es soberbia porque llega un pequeño bicho microscópico y se mete en el cuerpo y se acabó la persona. ¿No es verdad? Si hoy estamos aquí tranquilamente, y podemos decir, no, pero yo soy suficiente, mañana voy a hacer esto y aquello. Y esta misma noche, un pequeño bicho que anda en el aire se mete y se acabó la persona. Y empieza a destruirlo por dentro. Pero la soberbia del corazón humano es tan alta, es tan grande, que no deja ver la realidad, su verdadera condición. El orgullo y la soberbia le habían encumbrado. Por eso Jesús hace una afirmación, o también se puede traducir, dicen los teólogos, como una pregunta. ¿Serás levantada hasta el cielo? ¿Serás levantada hasta el cielo? ¿Tú crees que realmente vas a ser levantada hasta el cielo? Hay otra traducción. Es como una ironía. En otras palabras, ¿tú crees que no vas a ser condenado? ¿Que tú te vas a ganar el cielo con tus esfuerzos, con tus cualidades, con tus atributos, con tus capacidades? Estás completamente equivocado. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Tú crees que vas hacia el cielo, pero hasta el Hades serás abatido. Y en este contexto, Hades allí significa infierno. Hasta el infierno serás abatida. Pero tú, soberbia, crees que vas hacia arriba cuando en realidad vas hacia abajo. Miren, dos palabras, exaltada, dice. Exaltada. Versículo 23. Que eres levantada o exaltada hasta el cielo. Y la otra palabra, serás abatida. Exaltada, abatida. El hombre piensa que va hacia arriba. Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es con la facilidad que se manda la gente al cielo. ¿Han notado eso?
muere cualquier persona, ya estás en los brazos del Señor. ¿Y dónde si la Biblia dice todo lo contrario? La Biblia dice todo lo contrario. Hace poco murieron 1 o 2 personas aquí en Villarrica y ¡pum! En los medios de comunicación, todo hacia el cielo. Todo. Yo pregunto, ¿con qué autoridad la mandan al cielo? ¿Con qué autoridad? Es simplemente una conjetura que no tiene ninguna base escritural. Porque aquí el Señor Jesucristo está diciendo todo lo contrario. Si no te arrepientes, vas hacia el Hades. Si permaneces en tu incredulidad, vas al infierno y no hay vuelta que darle. Y aunque seas la mejor persona según la perspectiva humana. Porque según la visión nuestra, nosotros podemos considerar desde el punto de vista humano a personas buenas, personas malas, personas más o menos, pero eso no tiene ninguna importancia porque nosotros no somos el juez. Dios es el juez. Y Dios ha dicho, esto es lo que va a pasar con las personas. Pone de manifiesto esto, será exaltada su arrogancia, se encumbraba a sí misma. Nosotros decimos, sí, pero esa es la situación de la sociedad. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3? ¿A quién le está hablando el Señor en ese texto de Apocalipsis capítulo 3? La última iglesia a la cual le habla. Y miren, ¿cuál era el pecado de esta iglesia? Es precisamente también el mismo. Apocalipsis 3:14 en adelante, la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, indiferente, ¿ven? Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Aquí está la autoproclamación, la autoexaltación. Esto es lo que decía la iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la esencia de la soberbia. De ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres, y aquí está la evaluación del Señor: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es tu real condición. Esa es tu real condición. Pero tú crees que eres rico y que no tienes necesidad de nada. ¿A quién le escribe aquí? A una iglesia. ¿Y dónde estaba Jesús en esta iglesia? Estaba fuera de la puerta. Estaba dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente era una iglesia era una asamblea, para usar el término correcto, que no estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenía el nombre de iglesia, pero su realidad práctica, vivencial, no tenía nada que ver con una iglesia, porque la soberbia estaba presente. Hermanos, ¿no es la soberbia y el orgullo una de las cosas más difíciles de domar? ¿No es lo más complicado que tenemos cada uno de los seres humanos? La autosuficiencia, pensar que lo podemos todo. Pensar que tenemos la capacidad de cambiar nosotros las cosas por nuestra fuerza, poder, por nuestra capacidad. Ahora, ¿quiénes realmente son los que se arrepienten? Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 1. El poder del Evangelio del Señor Jesucristo produce esto en personas que no precisamente manifiestan esa soberbia y orgullo, sino es todo lo contrario. Son las personas menos consideradas desde el punto de vista del hombre. Versículo 26, 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Los poderosos, los sabios, los nobles,
se enorgullecen a sí mismos. Pero dice, ustedes no son eso, sino que lo necio del mundo, ahora está lo que sí son. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es menospreciado, vil, necio. Eso es lo que está diciendo. Las personas creen ser sabias, pero delante del Señor Jesucristo son necios. Sin embargo, cuando una persona llega a la convicción que es un necio delante de Dios, entonces es sabio. ¿Por qué? Porque el Señor allí obra el arrepentimiento en la vida de esa persona. Entonces, quienes se arrepienten realmente son los que son humillados. ¿Recuerdan la primera bienaventurada? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu, como hemos dicho varias veces, esa persona que no tiene absolutamente nada, que necesita todo y que solo extiende sus manos para recibir de Dios lo que Dios le puede dar, si Él así lo quiere. Es una persona dependiente, no independiente, no es una persona autónoma, sino que está sometida a la autoridad de Cristo. Ese es un arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, yo he manejado mi vida durante todo este tiempo, a mi antojo he establecido mis propios sistemas de valores, pero delante de ti me doy cuenta que he fallado rotundamente y que esto no es el camino a seguir. Y entonces ya no camino más por aquí, Señor. Voy por otro camino, el camino que tú quieres para mí. Como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Renunció a hacer su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Ese es el arrepentimiento. Pero Capernaum no estaba en esa condición. Los habitantes de Capernaum, por supuesto, como dije, lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque el que se exalta a sí mismo será humillado. El que se enaltece será humillado. Abatida hasta el infierno, literalmente, considerando el contexto que habla del juicio final. Esto mismo pasará para quienes desean alcanzar el cielo con sus propios esfuerzos. Descenderán hasta el infierno. El otro día hablábamos sobre el ejemplo de Lutero, cómo él se daba cuenta que necesitaba a Dios desesperadamente y trató de ganarse el favor de Dios a través de sus propios esfuerzos. Y luchó denodadamente para hacer eso. Se sacrificó, renunció a un montón de cosas. Hacía penitencias y hacía plegarias por noches enteras. Pasaba noches enteras rogando a Dios y haciendo una serie de cosas. Y sin embargo nunca logró nada. Hasta que llegó a él la palabra de Dios y lo llevó a la convicción y a la necesidad de arrepentirse. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, pero no hay naturalmente ninguna persona humilde. Y entonces, ¿quién es el que tiene que transformar? ¿Quién tiene que hacer una obra de convicción allí? Es el Señor. Para que la persona reconozca que no tiene nada y lo necesita todo. Ahora, la comparación antes fue con Tiro y Sidón, ¿recuerdan? Ahora es mucho más fuerte, porque es con Sodoma la comparación. Volvemos a nuestro texto. Y tú, Capernaum, quieres levantar hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. En otras palabras, la gente de Sodoma se hubiese arrepentido. Ahora, ¿cómo era Sodoma? Terrible desde el punto de vista espiritual y moral. Era una ciudad perversa y orgullosa, soberbia, que fue destruida por Dios. Nosotros sabemos en Génesis capítulo 19. Evidentemente, si hay una ciudad en la cual era un ejemplo de la maldad, era Sodoma. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dice, si en Sodoma yo hubiese hecho estos milagros, ellos se hubiesen arrepentido. Y ustedes no se arrepienten. ¿Ven el énfasis una vez más, una reiteración de la dureza del corazón de estas personas? Los habitantes de Sodoma habrían reaccionado adecuadamente ante las evidencias dadas por Jesús.
a los de Capernaum, la gracia y la bondad fueron manifestadas constantemente en la persona de Jesús, en palabras y en hechos. Sin embargo, no quisieron arrepentirse. La conclusión final, ¿cuál es? Versículo 24, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Imagínense, otra vez. O sea, será más tolerable el castigo, en grado de castigo para Sodoma, para los habitantes de allí que eran perversos. Y esto otra vez nos trae a colación el tema de la semana pasada en el estudio bíblico, ¿recuerdan? ¿A quiénes trató más duro el Señor? A los religiosos, a los que tenían más luz. Y ahora, ¿a quién trata más duro? A quienes lo escucharon y a quienes vieron la evidencia de los milagros que Él hizo. Entonces, por eso, hermanos, es tan importante revisar uno mismo su propia vida, examinarnos a nosotros mismos ante la luz de la palabra de Dios y ver cuáles son los cambios que deben producirse en relación a cómo la palabra de Dios nos confronta. El Señor Jesucristo confrontó duramente en este caso a estas ciudades, a estos habitantes. Y obviamente, como hace un rato dijimos, no somos tan diferentes a la generación que Él enfrentó en ese tiempo. Si lo aplicamos en el día de hoy, es exactamente lo que está pasando. Algunas personas dicen, no, yo soy cristiano. Bueno, pero mira, la verdad es que tu vida muestra otra cosa. No, pero yo soy cristiano y yo soy cristiano y nadie lo saca de ahí. Y aunque la evidencia muestre que él está caminando por un camino de tinieblas. Aunque uno le lea Juan capítulo 1, donde dice que Dios es luz y el que dice que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, miente. La verdad no está en él. Aunque uno le muestre la evidencia de eso, no. Pero yo hice una decisión por Cristo un día y yo soy cristiano. Siempre se repite lo mismo. Esa es soberbia. Esa es soberbia. El orgullo es muy fuerte, muy potente. Y si hay algo que es lo que tiene que ser domado en nosotros, es precisamente aquello. Carlos Spurgeon dice, Capernaum, su propia ciudad, la propia ciudad del Señor Jesucristo, el cuartel general del ejército de salvación, dice él, había escuchado y visto al Hijo de Dios. Por tanto, Jesús se lamenta al ver que Capernaum seguía tan duro de corazón como siempre. No había ningún cambio en ellos, ninguna recepción al mensaje de Jesús. Muchos lo escucharon, pero no lo consideraban importante el mensaje. Cuando Dios habla, es necesario que el hombre responda. Si el hombre no responde y se hace el sordo, esto es lo que va a ocurrir. Va a haber un juicio un día y el juez justo no va a dar por inocente al culpable. Ahora, y esto es lo extraordinario, el mismo que estaba pronunciando esas palabras posteriormente iba a morir en una cruz. El mismo que estaba pronunciando estas palabras y que estaba llamando al arrepentimiento a las personas, el mismo iba a dar su vida por esas personas para darles salvación. De tal manera que la Escritura no solo dice cuál es la condición del hombre, no solo llama al arrepentimiento, sino también dice que la obra que era requerida para ser aceptada por Dios, el Padre, el justo, el santo, es la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Ahí está la solución, ahí está la respuesta al dilema. ¿Cómo un hombre culpable puede ser salvado? ¿Cómo un hombre culpable puede agradar a un Dios santo? ¿De qué manera? Bueno, Jesús se hizo hombre, no siendo culpable, tomando nuestros pecados, llevándolos a la cruz y muriendo en nuestro lugar. Y de esa manera entonces Él puede hacer justo al injusto. Puede declarar justo al culpable. La solución está ahí, el mismo Jesús. El que estaba dando palabras fuertes, aquí en este caso, es el mismo que va a la cruz después. Eso es lo bueno de la Biblia. La Biblia desnuda la condición del hombre, pero le da la solución. Jesucristo es la solución. No hay nadie más fuera de Él. Padre, te damos muchas gracias por poder tener tu palabra delante nuestro. Gracias por confrontarnos. Gracias por hablar a nuestra vida, por dejar en evidencia, Señor, muchas veces la dureza del corazón humano. Nosotros no somos distintos a los demás. El hecho de que seamos tus hijos es porque tú quebrantaste esa dureza.
Señor, sometiste nuestro orgullo y nos llevaste a considerar nuestra verdadera condición delante de ti. Nadie es mejor que otro porque nadie puede ganarse el favor tuyo. El único es tu Hijo, el Señor Jesucristo. Él cumplió perfectamente con la obra que tú le diste que hiciese y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, oramos que obres también en el corazón de aquellos que aún no te conocen, Padre. Porque el que más luz tiene, Padre, como dice tu palabra allí, más responsable es delante de ti. Gracias por darnos la solución también en la persona de Jesucristo. Él fue a la cruz. Ese es un hecho histórico y esta es la buena noticia, que Él murió por nuestros pecados en esa cruz. Y que Él se levantó poderosamente entre los muertos y de esa manera el Padre dio fe de que estaba complacido con el sacrificio de su Hijo. Y solo en Él entonces hay salvación. Por eso es necesario arrepentirse y creer en Él. Gracias por este tiempo, por tu preciosa y bendita palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.